¿Cómo están, queridos compañeros? Bueno, en este video vamos a resolver ejercicios de integración compleja. Cuando hablamos de integración compleja, hablamos también del teorema de Green. Podemos hablar del teorema de Green en el plano y también del teorema de Green complejo, ¿no? Vamos a empezar estos ejercicios con el siguiente ejercicio, que es comprobar la independencia de la trayectoria para la siguiente integral. Acá tengo una integral, en este caso una integral compleja. Recordemos lo siguiente, recordemos que z es la variable compleja que tiene una componente real x más y veces una componente imaginaria y, ¿no? Esto de forma general. Entonces, diferenciando, el diferencial de z va a ser igual el diferencial de x más y veces el diferencial de y. No debemos olvidar esto cuando nosotros resolvamos integrales complejas. Listo. Ahora, acá nosotros tenemos una integral de línea, ¿no? Una integral que se va a desplazar a lo largo de esta curva. En este caso, los problemas de independencia de la trayectoria son aquellos en los que nosotros queremos mostrar, ¿no?, que esta integral no depende de la trayectoria. A ver, ¿a qué me refiero? Vamos a analizar cuál es la trayectoria que nosotros vamos a analizar. Me dice que vamos a resolver esta integral desde este punto hasta este punto. Listo, entonces yo me voy a plantear un diagrama. Voy a dibujar el plano cartesiano. Acá va a estar mi parte real, ¿no? Y acá va a estar la parte imaginaria. Y voy a ubicar estos puntos, ¿no?, que son números complejos. Me dice menos 2 en el eje X, también llamado eje X. Y este va a ser el eje Y. Y 1 en el eje Y, acá. Entonces acá está mi primer punto, el punto número 1. De componente menos 2,1. Y ahora voy a dibujar a mi segundo, a ver, lo ponemos XY nomás acá. Dos puntos que es 2 en X y 3 en Y. Entonces puedo poner 1, 2 en X y en Y 1, 2 y 3. Entonces más o menos por acá estaría mi punto 2. Componente 2 en X y 3 en Y. Entonces ya teniendo los dos puntos con los cuales yo voy a trabajar, entonces, ¿qué es lo que me dice? La integral me dice lo siguiente. Pero vamos a ordenar un poquito más esto para que se pueda ver mejor, ¿no? La integral, ¿qué me dice? Me dice que yo quiero integrar esto desde este punto hasta este segundo punto, hasta el punto 2. ¿Listo? Entonces yo quiero saber si la integral depende o no depende de la trayectoria. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a definir dos trayectorias. Una trayectoria puede ser esta, primera trayectoria, y la otra trayectoria puede ser una muy diferente, puede ser esta, ¿no? Pero ¿cuál es el problema con estas trayectorias? Cuando nosotros resolvemos la integral de línea, nosotros tenemos que saber cuál es la ecuación que me define esta trayectoria. Entonces, para no complicarnos la vida, nos vamos a plantear trayectorias súper sencillas. La primera trayectoria va a ser así. A ver, voy a venirme, acá voy a plantear un punto que me va a ayudar a ubicar bien esto. Por ejemplo, este punto de acá es el punto, a ver, un punto de apoyo, que sería menos 2 en X. Y en Y sería 3. Entonces yo puedo decir lo siguiente. Voy a venir desde acá hasta este punto auxiliar, ¿no? Y desde este punto auxiliar hasta acá voy a venir por esa trayectoria. Entonces lo que está con rojo para mí va a ser la trayectoria 1. Número 1. Y me voy a definir una segunda trayectoria y lo voy a hacer con color amarillo en este caso. Me voy a plantear acá otro punto auxiliar, que sería el punto 3 en X, y en Y sería 1, ¿no? Porque estábamos a esta altura. Listo. Entonces este punto auxiliar me va a ayudar a poder plantearme una segunda trayectoria. Por facilidad yo lo hago de esta manera. Entonces voy a venir desde acá hasta acá y luego desde acá hasta acá. Entonces lo que está con amarillo para mí va a ser la trayectoria número 2. Si desean pueden plantearse una parábola, ¿no?, que venga así, que pase por este punto y justamente pase por este otro. ¿Qué va a ser lo que tal vez nos pueda complicar un poquito? Hallar la ecuación de esta parábola, pero se puede. O si desean pueden hacerlo una trayectoria directa, ¿no? Desde este punto
hasta este punto me trazo una recta. Y esto puede ser mi trayectoria número 3. Listo, ya, pero eso es si quisiera, ¿no? Con que hagan 2, esto ya está por demás. Listo, entonces yo me estoy definiendo ya 2 trayectorias, la trayectoria roja y la trayectoria amarilla. Entonces vamos a integrar la curva roja y la curva amarilla, y si el resultado es el mismo, nosotros podemos decir que esta integral es independiente de la trayectoria. No me importa que vaya por arriba, por abajo, por donde sea, el resultado es el mismo. Entonces, a ver, para resolver esta integral vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a reemplazar en componentes x y y, ¿no? Vamos a trabajar con variables x y y. Entonces vamos a tener la siguiente integral, que va a ser una integral en 2 variables, donde la integral va a ser igual a la integral a lo largo de la curva de ¿qué? Acá voy a copiar simplemente esto, 5z, entonces vamos a tener 5 que está multiplicado por x más y veces y, todo esto menos 4 veces y todo esto por el diferencial de z, que sería diferencial de x más y veces diferencial de y. Listo. Podemos acá realizar algunas operaciones si deseamos, aunque creo que no es tan necesario, pero bueno, a ver, lo vamos a hacer. Acá tendríamos lo siguiente. Vamos a tener 5 que se va a repartir 5x, ¿no? Acá vamos a aplicar la distributividad entre la multiplicación y la suma. 5x más 5y multiplicado por y, o puedo poner 5y menos 4y, todo esto por el diferencial de x más y veces el diferencial de y. Si desean pueden operar un poco más, ¿no? En este caso yo lo voy a dejar ahí. No, a ver, sí, bueno, creo que lo voy a dejar ahí porque no es necesario hacer más. Así que voy a continuar, listo. Entonces ya tengo yo la integral. Esta es la integral que vamos a resolver, que ya está en 2 variables, ¿no? Tengo una integral en 2 variables, x y y, es una integral compleja, así que está bien que esté en 2 variables. Ahora sí, vamos a integrar a lo largo de la trayectoria 1. Entonces vamos a integrar por la trayectoria número 1, lo que está con rojito, ¿no? Pero esta trayectoria, como pueden ver, está en 2 partes. A esto lo vamos a llamar curva 1, porque esto nosotros lo definimos con una ecuación. Y a esto le voy a llamar curva 2. Entonces, cuando nosotros hablamos de una integral de línea, ¿no? O una trayectoria que está seccionada por 2 curvas diferentes, entonces decimos lo siguiente. Decimos que la integral, el resultado de mi integral va a venir en 2 partes. La integral de línea por la curva 1 más la integral de línea por la curva 2. Bueno, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar primeramente la integral a lo largo de la curva 1. Entonces vamos a ver la trayectoria 1, que es lo que está con rojo, ¿no? Debemos encontrar la ecuación que me define esta trayectoria. Entonces si vemos la ecuación, esta es la ecuación cuando x siempre vale menos 2, ¿no? Entonces la ecuación va a ser la siguiente. Entonces vamos a empezar por la curva 1. Para la curva número 1, x siempre va a ser menos 2. Esta es la ecuación que me define la trayectoria, lo cual implica que el diferencial de x va a ser igual a ¿cuánto? Vamos a derivar, ¿no? Diferencial de x es igual a 0. La derivada de una constante me da 0. Y vamos a tener lo siguiente. Entonces, ¿cómo resuelvo yo una integral de línea a lo largo de una curva? Fácil. Encuentro la ecuación que me define la trayectoria, diferencio esa ecuación y este cambio lo voy a reemplazar en la integral. Y vamos a tener lo siguiente. La integral en la curva 1 es igual ¿a qué? A la integral, ¿no? 5 multiplicado por x. X vale menos 2. Todo esto más 5 multiplicado por y multiplicado por y menos 4y. El diferencial de x vale 0 más y veces diferencial de y. Entonces seguimos, a ver, 0 más lo que sea me va a dar 0. Entonces simplemente me quedaría y veces diferencial de y. Por las propiedades de linealidad de la integral, las constantes pueden salir de la integral.
Este y me lo voy a traer para acá. La integral en la curva 1 va a ser y multiplicado por la integral. Pero acá hay un pequeño detalle antes que nos olvidemos. El detalle es el siguiente. Acá nosotros tenemos una integral que ya no es en dos variables, es simplemente en una variable. O sea, estamos integrando a lo largo del eje Y. Eso significa que tenemos que definir la integral. Entonces vamos a ver la curva, ¿no? Entonces esta curva 1 integrada en el eje Y, estamos comenzando ¿dónde? Estamos comenzando acá, cuando y es igual a 1, y estamos terminando acá cuando y es igual a 3. Siempre viendo el sentido de la curva. Estamos yendo de abajo hacia arriba, por tanto vamos a partir en y igual a 1 y terminamos en y igual a 3. Entonces es muy importante definir estos límites, ¿no? Partimos cuando y vale 1 y terminamos cuando y vale 3. Pero generalmente no anotamos esto porque ya se sobreentiende con el diferencial, ¿no? El diferencial es el que me indica a lo largo de qué estoy integrando. Entonces vamos a integrar desde 1 hasta 3. 5 por menos 2, acá vamos a tener menos 10. Todo esto más 5 multiplicado por y veces y, menos 4y diferencial de y. Ahora sí, nos hemos topado con una integral que es relativamente sencilla y no tenemos por qué complicarnos. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a asociar la parte real con la parte real, ¿no? Acá puedo asociar esto con esto de acá y tendría lo siguiente, voy a tener y veces la integral desde 1 hasta 3 de menos 10 más 4y, estoy factorizando el signo, más 5 y veces y diferencial de y. Voy a resolver esta integral. Resolviendo la integral voy a tener lo siguiente, a ver. Ya me voy a enfocar en la integral de acá, ¿no? Recuerden que esto que está acá es una constante. Así que las constantes, recuerden que salen de la integral, ¿no? O también podemos decir que la integral de una constante va a ser directamente y por la constante más 5y, que en este caso va a ser mi constante, multiplicado por la integral de y. La integral de y, recuerden que es y cuadrado sobre 2. Y toda esta integral está definida desde 1 hasta 3. Entonces ahora simplemente me queda evaluar la integral. Ya está resuelta la integral. Evaluando vamos a tener lo siguiente. A ver, si recordamos límite superior, reemplazamos el valor de 3 donde nosotros veamos y. Entonces reemplazando voy a tener acá menos, acá 10 más 4y multiplicado por 3 más 5y multiplicado por 3 al cuadrado entre 2 menos el límite inferior. Reemplazamos el valor de 1 donde vemos y, ¿no? Entonces el límite inferior, para no confundirme acá podemos poner un signo de agrupación. Entonces voy a tener menos, acá va a venir 10 más 4y multiplicado por 1, que va a ser lo mismo, más 5y multiplicado por 1 cuadrado sobre 2, que va a ser lo mismo. 1 cuadrado me da 1 multiplicado por lo que sea, se mantiene, ¿no? Finalmente nosotros realizamos estas operaciones que están acá, que ya son netamente operaciones aritméticas. Para ganar un poco de tiempo yo ya voy a reemplazar todo esto en mi calculadora, ¿no? Pero en un examen obviamente que tenemos que hacerlo paso a pasito. Acá aplicar la distributividad, acá operar la multiplicación, aplicar el signo negativo delante de un signo de agrupación y finalmente operarse términos semejantes, parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria, y por último multiplicar por este valor de y, lo cual me va a dar menos 12 menos 20y. Con eso yo ya tengo la integral a lo largo de la curva número 1. Ahora vamos a pasar a la curva número 2. Entonces vamos a decir para la curva número 2. ¿Cuál es la curva número 2? Seguimos en la trayectoria roja, ¿no? Esta es la curva número 2. ¿Cuál es la ecuación que me define esta trayectoria? Es simple. La ecuación donde y siempre va a ser igual a 3. Noten acá en este puntito y vale 3. En este puntito y vale 3. Entonces la ecuación es y igual a 3. Entonces voy a anotar eso. Acá voy a decir que y es igual a 3, lo cual implica, si diferenciamos, que el diferencial de y es igual a 0.
¿no? Entonces, este es el cambio que yo voy a reemplazar en la integral principal. ¿Cuál era la integral principal? Era esta. La voy a volver a copiar. Esto tienen... A ver, simplemente por visibilidad, ¿no? Para que lo puedan ver. Entonces, reemplazando el valor de y, yo voy a tener lo siguiente. La integral en la curva 3, ¿no? Esta integral a lo largo de la curva 3 es igual a una integral de 5 multiplicado por x más 5 y y. ¿Cuánto vale y? Y vale 3. Menos 4y. Todo esto por el diferencial de x más y veces diferencial de y, esto va a ser 0. Entonces simplemente me va a quedar el diferencial de x. Recordemos de dónde a dónde está definido x en esta integral, ¿no? Recuerden que es la curva 2. Entonces, como pueden ver, solamente tenemos una integral en una variable, que sería la variable x. Entonces, si vemos la curva número 2, en x empezamos en menos 2 y terminamos en 2, ¿no? Toda la integral que estábamos resolviendo. Entonces, mi integral va a estar definida desde menos 2 hasta 2. Es muy importante analizar el sentido. Si digamos, acá estaría el punto 1, ¿no? Y acá estaría el punto 2, y mi integral va en este sentido. Entonces, si acá está en menos, digamos, estamos en 3y y vamos hasta menos 3y, en el caso que yo quiera integrar por el eje y, no hay problema que mi integral esté evaluada desde 3 hasta menos 3. ¿Por qué? Porque estoy respetando el sentido. Bueno, simplemente a manera de complementar. Ya. Entonces, realizando operaciones vamos a tener lo siguiente. La integral en la curva 3 va a ser la integral desde menos 2 hasta 2 de 5x. 3 por 5 me va a dar 15. 15 veces y menos 4 veces y. Eso me va a dar más 11 veces y. Estoy operando esto de acá, que me daría 11 veces y. Diferencial de x. Vamos a integrar. Entonces la integral me va a dar la integral de 5x cuadrado sobre 2 más la integral de 11y multiplicado por x evaluado desde menos 2 hasta 2. Entonces la integral a lo largo de la curva 3 va a ser límite superior. Reemplazamos el valor de 2 donde vemos x, ¿no? 5 multiplicado por 2 cuadrado sobre 2 más 11y multiplicado por 2. Y todo esto menos, voy a abrir un signo de agrupación, el límite inferior evaluado donde está x. 5 multiplicado por menos 2 cuadrado sobre 2 más 11 multiplicado por y multiplicado por menos 2. Entonces, realizando operaciones, acá nosotros nos vamos a dar cuenta que la integral en la curva 3 es igual a 44y. ¿No? Simplemente realizamos operaciones que son operaciones aritméticas y tendríamos la integral a lo largo de la curva número 3. Por tanto, la integral va a ser igual, hemos dicho que, perdón, curva 12, ¿no? Van a disculpar, a ver. Ya, curva 2. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Hemos definido que la integral en la trayectoria 1 es integral en la curva 1 más la integral en la curva 2. La integral en la curva 1 me sale menos 12 menos 20y. Más la integral en la curva 2 que me sale 44y. Y esto finalmente me va a decir que la integral en la curva que yo estoy definiendo me sale menos 12 más 24y. Y esta sería la solución de la integral que me han planteado, ¿no? Pero es la solución de esta integral cuando nosotros trabajamos en la trayectoria número 1. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero vamos a trabajar con la trayectoria número 2, o sea, la trayectoria amarilla. Entonces voy a definir acá esto de la siguiente manera. Voy a decir para la trayectoria número 2. En la trayectoria número 2, ¿cuáles son las características? A ver, vámonos a la trayectoria número 2. Ya, entonces está definida también por dos curvas, ¿no? A esto le puedo llamar curva número 3 y a esto le puedo llamar curva número 4. Entonces vamos a decir lo siguiente. Para la trayectoria 2, la integral en la curva va a ser igual a la integral en la curva 3
más la integral en la curva 4. Rápidamente calculamos la integral en la curva 3. En la curva 3, ¿cuál es la ecuación que está definiendo la trayectoria? La ecuación es la ecuación donde y siempre va a ser igual a 1, ¿no? Y siempre va a ser igual a 1. Entonces, esa va a ser mi ecuación. Para mí, acá y vale 1, lo cual implica que mi diferencial de y va a ser igual a 0. Listo, entonces ya teniendo este cambio, la ecuación que me define la trayectoria y el diferencial, lo vamos a reemplazar en la integral. Acá tengo la integral, entonces vamos a decir que la integral a largo de la curva 3 va a ser igual a la integral de, reemplazamos, ¿no? 5x más 5y veces y, como y vale 1, simplemente 5y menos 4y. Diferencial de y vale 0, entonces multiplicado por diferencial de x. Noten que estamos integrando a lo largo de x, entonces analizamos desde dónde hasta dónde está definido x en la curva 3. En la curva 3, x comienza acá, cuando vale menos 2, y termina acá cuando vale 3. Entonces mi integral va a venir desde menos 2 hasta, termina acá. Acá nuevamente tengo otro error. Esto de acá era 2, van a disculpar, recién me estoy dando cuenta, ¿no? Ya, entonces comienza en menos 2 y termina en 2. Errores visuales que pueden hacer que me equivoque en el ejercicio, ¿no? Listo. Entonces, realizando algunas operaciones, voy a tener lo siguiente. A ver, acá voy a tener 5x, 5y menos 4y, eso me va a dar y por el diferencial de x. Entonces, integramos. Integrando, voy a tener que la integral en la curva 3 va a ser igual a que la integral de 5x es 5x cuadrado sobre 2. La integral de y va a ser y multiplicado por x, todo esto evaluado desde menos 2 hasta 2. Ya saben, límite superior, reemplazo, que sería 5 multiplicado por 2 cuadrado sobre 2 más y multiplicado por 2 menos, voy a abrir un signo de agrupación, límite inferior, reemplazo, y voy a tener 5 por menos 2 cuadrado sobre 2 menos más y por menos 2, cierro signo de agrupación, realizo las operaciones aritméticas y van a ver que el resultado va a ser igual a 4y. No, prácticamente esto con esto se va a simplificar porque son por este negativo de acá. Acá tengo 2y, acá voy a tener menos 2y, pero con este signo negativo me va a dar más 2y y eso va a ser 4y sumado. Ya tengo la solución de la integral en la curva 3. Rápidamente y de forma análoga hacemos para la curva número 4. Entonces, como ya sabemos la metodología, simplemente encontramos la ecuación en la curva 4, que sería la ecuación cuando x siempre vale 2. Acá he tenido un pequeño error, ya, lo cual me ha hecho variarlo, ya. X vale 2, ¿no? Lo cual va a implicar que, entonces en la curva 4, x es igual a 2, lo cual implica que el diferencial de x vale 0. La derivada de una constante siempre es 0. Este cambio lo vamos a reemplazar en la integral. ¿Recuerdan que esta es integral? A ver, denme un segundo. Lo reemplazamos acá. Entonces vamos a tener lo siguiente. La integral a lo largo de la curva 4 va a ser igual a la integral de 5 multiplicado por x. X vale 2. 5 por 2, esto va a ser 10. Más 5y veces y menos 4y, el diferencial de x vale 0, multiplicado por y, diferencial de y. Estamos integrando a lo largo del eje y, analizamos la trayectoria. Integrando a lo largo del eje y, comenzamos en 1 y terminamos en 3. Por tanto, mi integral va a estar definida desde 1 hasta 3. Listo. Ahora sí integramos, ¿no? La integral en la curva 4
va a ser igual a ¿cuánto? A ver, vamos a asociar este 10 con este menos 4i. Entonces voy a tener 10 menos 4i multiplicado por y más. Antes de eso, a ver, lo voy a hacer con un poco de más detalle. Este i al multiplicarse va a salir de la integral porque es una constante, ¿no? Y acá voy a tener 10 menos 4i, que sería una constante, un número complejo, más 5i diferencial de y. Esto es lo que vamos a integrar, ¿no? Entonces la integral en la curva 4 va a ser la siguiente. A ver, la integral de 10 menos 4i va a ser 10 menos 4i multiplicado por y. Más la integral de 5y, que sería 5y cuadrado sobre 2, evaluado desde 1 hasta 3. Entonces reemplazamos el límite superior y el límite inferior y vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener acá 10 menos 4i, todo esto multiplicado por 3, más 5i multiplicado por 3 al cuadrado sobre 2, menos, abro un signo de agrupación, límite inferior, 10 menos 4i multiplicado por 1, lo cual se sobreentiende, más 5i multiplicado por 1 cuadrado sobre 2. Y finalmente, realizando estas operaciones aritméticas, van a ver que el resultado es el siguiente. No olvidemos que todo esto está multiplicado por i, ¿no? Perdón, eso ya estaría. Está multiplicado por i. Entonces, finalmente se van a dar cuenta que el resultado va a ser menos 12 más 20i. Entonces ya tenemos la solución en la curva 4. Por tanto, el resultado final, que sería la integral en la curva, va a ser igual. Dijimos integral en la curva 3 más integral en la curva 4. La integral en la curva 3 es igual a ¿cuánto? A 4i. Integral en la curva 4, menos 12 más 20i. Entonces finalmente la integral en la curva por la trayectoria número 2 es igual a menos 12 más 24i. Y esta sería nuestra solución, ¿no? Entonces hemos encontrado la solución cuando trabajamos por la trayectoria número 2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos notar? Cuando me dan una integral compleja definida por dos puntos, ¿no? Y me dicen verificar si es independiente de la trayectoria, nosotros tenemos que plantearnos dos trayectorias diferentes, resolver la integral y verificar que evidentemente el resultado es el mismo. A ver, vamos a ver. Por la trayectoria 1, mi resultado es este, ¿no? Voy a anotar acá. Trayectoria 1. Menos 12 más 24i. Este es el resultado. Por la trayectoria 2, mi resultado es esto. Menos 12 más 24i. Entonces la pregunta que debemos hacernos es si es lo mismo. Sí. Entonces en este caso, sí, las dos soluciones son las mismas, ¿no? Menos 12 más 24i, menos 12 más 24i. Por tanto, entonces podemos sacar una conclusión. Por tanto, podemos decir que la integral es independiente de la trayectoria. Listo. Entonces habríamos resuelto este primer ejercicio. Nuestro segundo ejercicio es el siguiente. Es la siguiente integral, ¿no? Donde me piden comprobar el teorema de Green complejo para la siguiente integral. Esta es la integral que vamos a resolver, donde ya vamos a ver algo nuevo. A ver, acá vemos un redondito, ¿no? Este redondito en la integral significa integral cerrada. O sea, seguimos trabajando con integrales de línea, pero son integrales de línea que forman trayectorias cerradas. ¿Eso qué significa? Lo vamos a graficar, ¿no? Acá me definen la curva. La curva está definida por dos ecuaciones. La ecuación de la parábola x igual a y cuadrado y la ecuación de la recta y igual a menos x. Entonces, a ver, antes de plantear,
la integral vamos a definir la trayectoria. Tiene que ser una trayectoria cerrada, ¿no? Entonces vamos a definir esa trayectoria, la vamos a graficar en el plano cartesiano. Entonces, graficamos las ecuaciones que tenemos acá. Vamos a graficar esta parábola. Esta parábola es una parábola que viene así. Que viene más o menos así. Ya, listo. Esta es mi parábola x igual a y cuadrado. Vamos a graficar esta recta. Esta recta es una recta que viene así. Listo. Entonces, ya teniendo la gráfica, nosotros podemos ver claramente la trayectoria cerrada, ¿no? Lo voy a hacer más notorio. Que sea así. Ya, listo. Entonces, acá está mi parábola x igual a y cuadrado. Claro que esta gráfica no siempre va a estar a escala, simplemente es un bosquejo para saber lo que yo estoy realizando. Entonces, acá podemos notar, ¿no?, una superficie cerrada. Entonces, ese es el área sobre el cual nosotros vamos a integrar. Listo. Las integrales cerradas siempre se definen en sentido antihorario. Siempre, ¿no? Entonces vamos a decir que nuestro sentido de integración es el siguiente. Va a ser este. Con el mismo color lo vamos a definir. O vamos a plantear un nuevo color. Y lo voy a hacer más grueso. O sea, lo que vamos a integrar es esto. Hasta acá. Y esto. Hasta acá. Vamos en sentido antihorario. Y le podemos poner nombres, ¿no? A esto le podemos llamar curva 1. Y a esto le podemos llamar curva 2. Entonces vamos a integrar esto a lo largo de dos curvas. Vamos a decir lo siguiente. Entonces, por integrales de línea, podemos resolver esta integral compleja por integrales de línea. La integral cerrada va a ser igual a la integral en la curva 1 más la integral en la curva 2. Lo cual claramente se observa que cierra la curva, ¿no? O tenemos una curva cerrada. Listo, entonces vamos a resolver por integrales de línea tal cual lo hicimos en el anterior ejercicio. Pero para resolver integrales de línea nosotros tenemos que llevar esto a dos variables que serían x y y. Entonces, para visualizarlo mejor, lo voy a copiar y lo voy a empezar a operar acá. Entonces, vamos a operar y vamos a decir lo siguiente. Mi integral cerrada, en este caso va a ser la integral cerrada a lo largo de la curva, donde z, ya hemos definido z, es x más y veces y, ¿no? Menos 2i está multiplicado por ¿cuánto? Por z conjugada. ¿Qué es la conjugada de z? Si z para mí es x más y veces y, la conjugada va a ser x menos y veces y. Recuerden que la conjugada de un número complejo es el mismo número complejo, pero con el signo cambiado en la parte imaginaria. Entonces acá va a venir x menos y veces y. Todo esto multiplicado por diferencial de x más y veces diferencial de y. Y acá es recomendable poder operar y separar la parte real de la parte imaginaria. ¿A qué me refiero? A que vayamos operando de la siguiente manera. A ver, voy a tener la integral cerrada en la curva. ¿De qué? Voy a mantener x más y veces y. Acá voy a distribuir menos 2i por x, menos 2ix, menos 2i por menos y. Eso va a ser menos por menos más. Va a ser 2i cuadrado y. Pero recuerden que i cuadrado es igual a menos 1. Por tanto, esto va a ser menos 2y. Voy a mantener diferencial de x más y veces diferencial de y. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. A ver. Vamos a asociar parte real con parte real. X es parte real, menos 2y es parte real. Lo vamos a asociar x con menos 2y. Y acá la parte imaginaria la vamos a asociar con la parte imaginaria, ¿no? Menos y menos 2ix. Entonces voy a factorizar y me va a quedar y menos 2x. Eso sería mi parte imaginaria. Todo esto que está multiplicado por el diferencial de x más y veces diferencial de y. Por tanto, esta integral cerrada va a ser la siguiente. A ver, continuamos.
distribuimos, ¿no? Usamos la distributividad. ¿A qué me refiero? Vamos a multiplicar el primer término con el primero, luego el primero con el segundo y luego este con el primero y finalmente el segundo con el segundo. Entonces distribuyendo vamos a tener x menos 2y multiplicado por el diferencial de x más, a ver, vamos a ir en este orden, ¿no? Ahora vamos a hacer este multiplicado por este, que sería y x menos 2 veces y, diferencial de y, más, ahora pasamos a este multiplicado por este, que sería y menos 2x diferencial de x, y finalmente este multiplicado por este. Como pueden ver, ambos tienen y por y me va a dar y cuadrado, lo cual es menos 1, voy a tener un menos y menos 2x multiplicado por el diferencial de y. Entonces habría llegado hasta acá. Podemos separar parte real de la parte imaginaria, por tanto la integral cerrada va a ser la siguiente. La parte real, x menos 2y diferencial de x y menos y menos 2x diferencial de y. Esta va a ser mi parte real. Y mi parte imaginaria, más, puedo factorizar y puedo factorizar y. Entonces voy a tener lo siguiente, pero para no estar usando muchos signos de agrupación, yo lo voy a mantener así nomás. La verdad no me gustan muchos signos de agrupación. X menos 2y diferencial de y más y menos 2x diferencial de x. Y esta es la integral con la que vamos a trabajar, que ya es un poquito más amplia debido a la función que me están presentando, ¿no? Pero no se olviden que tienen que realizar todo este procedimiento. Entonces, esta integral es la que yo voy a resolver, ¿no? A lo largo de la curva 1 y a lo largo de la curva 2. Listo, ahora sí, empezamos a realizar las integrales de línea. Entonces, me han dicho que la integral compleja está definida a lo largo de dos líneas, ¿no? La curva 1 y la curva 2, como está planteado acá. Entonces, vamos a comenzar con la curva 1. Entonces, vamos a decir para la curva 1, ¿no? Esta integral de línea la resolvemos de la siguiente forma. ¿Cuál es la curva 1? Es la parábola, esto de acá. Entonces yo voy a anotar la ecuación que describe este movimiento. X es igual a y cuadrado. Listo, entonces la ecuación que describe el movimiento es x es igual a y cuadrado. Diferenciando el diferencial de x, derivamos y cuadrado, va a ser igual a ¿qué? A 2 veces y por el diferencial de y. Entonces este cambio es el que vamos a reemplazar en la integral. Por tanto, vamos a tener lo siguiente. La integral específicamente en la curva 1 es la integral que va de la siguiente forma. Reemplazamos x, ¿cuánto vale? Y cuadrado menos 2 veces y. Diferencial de x, ¿cuánto vale? Vean el cambio. Vale 2y diferencial de y. Menos, seguimos, ¿no? Acá voy a tener y menos 2x. Entonces voy a tener 2y cuadrado diferencial de y más y multiplicado por ¿qué? Multiplicado por x, que sería y cuadrado menos 2y diferencial de y finalmente todo eso más y menos 2x, que sería 2y cuadrado, y ese y cuadrado está multiplicado por diferencial de x, que sería 2y diferencial de y. Noten que esta integral la estamos resolviendo a lo largo del eje y. Por tanto, vemos desde dónde hasta dónde está definida mi curva en el eje y, ¿no? Empezamos acá. Vean el sentido, que es importante. Empezamos acá. Cuando y vale 0, ¿no? Y terminamos acá. ¿Cuánto vale y en el punto final? Entonces para eso no nos complicamos, simplemente encontramos este punto que se va a dar con la intersección de ambas ecuaciones. Si yo intersecto x igual a y cuadrado con x igual a menos y, intersectando vamos a tener lo siguiente, ¿no? Que y cuadrado es igual a menos y. Eso significa que y cuadrado
más y es igual a 0. Si factorizamos y, me va a quedar y más 1 igual a 0. Y de acá podemos deducir que y es igual a 0 y y es igual a menos 1. Listo. Entonces acá vamos a tener que y es igual a menos 1. Entonces vamos a integrar desde que y vale 0 hasta que y vale menos 1. Es muy importante respetar este sentido, ¿no? Estamos yendo en este sentido. ¿Listo? Ya hemos definido los límites de integración, ahora simplemente integramos. Pero antes de integrar tenemos que simplificar. A ver, acá yo tengo diferencial de y acá yo tengo diferencial de y. Vamos a factorizar y acá me va a quedar lo siguiente. Y cuadrado por 2y, que sería 2y cubo, menos 2y por 2y, que sería menos 4y cuadrado. Sigo. Menos y más... Estoy anotando este menos y y finalmente menos por menos que me va a dar más 2y cuadrado, todo esto diferencial de y. Más, acá voy a hacer lo mismo, acá tengo y tengo diferencial de y. Voy a factorizar y voy a factorizar diferencial de y lo que me va a quedar va a ser lo siguiente acá. Voy a factorizar y, me va a quedar y cuadrado menos 2y. Más este y por 2y va a ser 2y cuadrado. Y finalmente menos 2y cuadrado por menos 2y va a ser menos 4y cubo. Todo esto diferencial de y. Si tengo términos semejantes, voy a operar términos semejantes, lo cual me va a dar lo siguiente. La integral en la curva 1 va a ser la integral que va desde 0 hasta menos 1 de 2y cubo, acá tengo 4y cuadrado, acá tengo 2y cuadrado, lo cual me va a dar menos 2y cuadrado, menos y diferencial de y, más y veces, acá lo mismo. Si tengo términos semejantes, voy a operar términos semejantes, lo cual me va a dar y cuadrado, 3y cuadrado, menos 2y, y finalmente menos 4y cubo diferencial de y. Ahora sí, integramos, ¿no? Y la integral en la curva 1 va a ser la siguiente. Esta primera integral, la integral de 2y cubo va a ser 2y cuarta sobre 4 menos la integral de 2y cuadrado, 2y cubo sobre 3 menos la integral de y cuadrado sobre 2 más y multiplicado por ¿cuánto? 3y cubo sobre 3 menos 2y cuadrado sobre 2 menos 4y cuarta sobre 4. Integrales simples y directas, ¿no? Evaluado desde 0 hasta menos 1. Ahora simplemente vamos a reemplazar el límite superior, el límite inferior. Vamos a realizar las operaciones aritméticas, ¿no? Y yo ya lo voy a hacer directamente en mi calculadora. Y van a ver que el resultado que vamos a obtener es 2/3 menos 3i. Listo, entonces ya tenemos el resultado a lo largo de la curva número 1. Listo, ahora nos vamos a ir a la curva número 2. Voy a anotar para la curva número 2. En la curva número 2, ¿qué tenemos? Tenemos la siguiente ecuación. La ecuación que me describe la curva número 2 es y igual a menos x. O también dicho x igual a menos y, cualquiera de los dos, ¿no? Entonces yo voy a manejar acá que y es igual a menos x, lo cual implica lo siguiente. Diferenciando, el diferencial de y va a ser igual al diferencial de menos x, menos diferencial de x. Esto lo vamos a reemplazar en la integral principal, que es esta, ¿no? Que ya está operada. Y vamos a obtener lo siguiente. Entonces, reemplazando en esta integral, yo voy a tener que la integral en la curva número 2 es igual a la integral de ¿qué? De x menos 2y. ¿Cuánto vale este valor de y? Acá hay que tener mucho cuidado, ¿no? A ver. Acá voy a poner menos 2, pero y recuerden que vale menos x. Por tanto, acá voy a poner menos x. Lo voy a cerrar así con un corchete. Diferencial de x
menos, acá vamos a seguir, y vale menos x, todo esto menos 2x, diferencial de y que vale menos diferencial de x, más y veces, continuamos, ¿no? Esto lo voy a hacer más pequeñito porque si no, no me va a alcanzar. Acá vamos a poner x menos 2y, que sería menos, a ver, 2y, pero y vale menos x, acá va a ser más x diferencial de y, que sería menos diferencial de x, más y veces y, que sería menos 2x, perdón, menos x, menos 2x diferencial de x. Y acá notemos que estamos integrando a lo largo del eje x. Si vemos la curva por el eje x, vemos que comenzamos en x igual a 0 y terminamos acá. Cuando x es igual a ¿cuánto? Si y vale menos 1 y los reemplazamos en esta curva o los reemplazamos en esta curva, vamos a ver que x es igual a 1. Entonces nuestra integral en el eje x va a ir desde que x vale 0 hasta que x vale 1. Esa es la integral en la curva 2, desde 0 hasta 1, ¿no? Y realizando operaciones vamos a tener lo siguiente. X menos, menos por menos me va a dar más 2x menos. X menos 2x me va a dar menos 3x. Con este menos me va a dar más. Y con este otro menos me va a dar menos 3x diferencial de x. Seguimos, más y realizamos operaciones, ¿no? Entonces voy a tener lo siguiente, a ver, acá voy a tener, voy a factorizar 3, con este menos voy a tener menos 3x. Acá voy a tener menos 3x, lo cual me va a dar menos 6x. Todo esto diferencial de x. Ya lo estoy haciendo rápido por ganar tiempo. 3x positivo menos 3x negativo, esto se va a restar y esto me va a dar 0. Entonces la integral va a ser relativamente sencilla. La integral a lo largo de la curva 2 va a ser, este y va a salir de la integral, ¿no? A ver, la integral de 0 a 1 de menos 6 veces ix diferencial de x. Integrando podemos sacar la constante o si quieren lo podemos integrar directamente, menos 6y. La integral de x va a ser x cuadrado sobre 2, que está evaluado desde 0 hasta 1. Entonces, evaluando la integral vamos a tener lo siguiente. El límite superior, que va a ser 1 cuadrado sobre 2, menos límite inferior, 0 cuadrado sobre 2, lo cual van a ver que finalmente les va a dar un valor de, acá voy a tener 0, acá voy a tener un medio multiplicado por 6 me va a dar menos 3y. Y este va a ser el valor de la integral a lo largo de la curva 2. Finalmente vamos a sumar ambos, ¿no? Entonces vamos a decir lo siguiente. Por tanto, la integral cerrada va a ser la integral en la curva 1, que es 2 tercios menos 3y, más la integral en la curva 2, que sería en este caso menos 3y, lo cual me va a dar un valor igual a ver acá, lo cual me va a dar un valor, pero acá he cometido un pequeño error antes de continuar. He cometido un error y el error es el siguiente, a ver, van a disculpar. Ahorita me estoy dando cuenta de un error que he cometido. El error es el siguiente. En la curva 2 estamos comenzando en 1 y estamos terminando en 0, porque estamos yendo en este sentido. Me he olvidado por completo respetar el sentido, así que en la curva 2 iríamos de 1 a 0. Un error garrafal que igual ya es lo malo cuando no puedes ver el ejercicio de forma simultánea, ¿no? Estoy viendo arriba, estoy bajando y justamente me trae algunos errores. Entonces esto iría evaluado de 1 a 0, lo cual me va a dar 0 menos un medio, y al multiplicar esto me va a dar 3y positivo.
esta sería la integral en la curva 2. Y finalmente vamos a decir lo siguiente, la integral cerrada va a ser la integral en la curva 1, que era 2 tercios menos 3i, más la integral en la curva 2, que sería 3i, que finalmente 3i con este menos 3i, chao, se hacen 0. Entonces podemos decir que la integral cerrada va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 2 tercios. Y esta sería nuestra solución, ¿no? Ya habríamos resuelto la integral compleja utilizando integrales de línea. Pero en el ejercicio el enunciado nos dice que nosotros comprobemos el teorema de Green complejo. Entonces, ¿cuál es el teorema de Green complejo? Es este teorema que les estaba planteando al inicio del video, el cual lo voy a volver a copiar, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a resolver el mismo problema utilizando el teorema de Green complejo. Entonces, utilizando el teorema de Green complejo, que es ya mucho más directo y mucho más sencillo, vamos a tener lo siguiente. Voy a volver a copiar la integral y voy a volver a copiar el área. Entonces yo requiero todo esto. Entonces, ¿qué me dice el teorema de Green complejo? Me dice que esta integral, ¿no ve? Que es esta integral, va a ser igual a 2 veces i multiplicado por la integral definida en el área cerrada que me están definiendo, ¿no? El teorema de Green complejo es para integrales cerradas, por si acaso está definido acá, de la derivada parcial de la función respecto de z conjugada. Entonces vamos a comenzar por eso. Vamos a decir donde la función que nosotros tenemos que depende de z y z conjugada es la siguiente. Esto es lo que nosotros queremos integrar. Lo voy a copiar acá. Nuestra función es z menos 2 veces y z conjugada. Esa función queremos integrar. Entonces la derivada parcial de la función respecto de z conjugada es la siguiente. Lo que voy a derivar es z conjugada. Todo lo que no sea z conjugado para mí es constante. La derivada de z, 0. La derivada de menos 2i. Menos 2i se mantiene. La derivada de z conjugada, que va a ser 1. Por tanto va a ser menos 2i. Ya tengo la derivada, ¿no? Ahora vamos a decir lo siguiente. Entonces vamos a decir que esta integral, utilizando el teorema de Green complejo, es la siguiente. Es igual, ¿qué me dice la fórmula? Me dice que es igual a i, acá era 2i, ¿no? No sé en qué momento lo he borrado. Va a ser igual, acá vamos a anotar la formulita que me dice 2 veces i, una integral doble. ¿De qué? De la derivada de f respecto de z conjugada. ¿Cuánto vale eso? Menos 2i. Entonces voy a sacar ese menos 2i, diferencial de área, y acá en la determinada región, ¿no? Listo. ¿Cuál es la región? La región es esta de acá. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Tienen que definir los límites de integración para poder integrar en este área. Listo. Eso es relativamente sencillo, ¿no? Yo lo voy a volver a hacer acá con mayor detalle. Esto va a ser igual a 2i multiplicado por menos 2i, integral doble diferencial de área en la región. A ver, vamos a ir simplificando. 2 por 2, 4, menos 4i cuadrado, pero i cuadrado recuerden que es menos 1, por tanto esto va a ser 4. Integral doble en la región, diferencial de área. ¿Cómo defino esta integral doble? La voy a definir, voy a volver a hacer el gráfico, pero con mayor detalle, para que puedan notar mejor lo que quiero realizar. Ya, simplemente lo que necesito, ¿no? Acá yo tengo un segmento de parábola que viene así. Listo. Y acá tengo una recta. Listo. Ya tenemos los límites. Hemos dicho que esto es igual a x1. Esto es igual a x0, ¿no? Entonces yo me voy a definir la integral. Hemos dicho que esto es y igual a menos x y esto es x igual a y cuadrado.
Podemos integrar a lo largo del eje X, como también podemos integrar a lo largo del eje Y. Si queremos integrar a lo largo del eje X, yo me voy a dibujar al hombrecito, al que nos han enseñado en cálculo 2, ¿no? Y voy a decir lo siguiente, a ver, la integral era 4 veces integral doble. El hombrecito va a caminar desde que X vale 0 hasta que X vale 1. Su cabecita está en la ecuación Y igual a ¿qué? Sus piecitos están en la ecuación. De acá vamos a despejar. Y es igual a raíz de X. Y igual a raíz de X. Y su cabecita está en la ecuación Y igual a menos X. Listo. Esto va a ser diferencial de Y. Siempre comenzamos por la segunda integral y luego diferencial de X. Resolvemos esta integral doble. A ver, ¿está bien? A ver, por si acaso. Ya. Y ahora sí. Ya hemos definido los límites de integración, así que integramos. La integral cerrada va a ser igual a 4, integral de 0 a 1, y acá vamos a comenzar por la primera integral. Integramos esto de acá, ¿no? Que me va a dar y evaluada desde raíz de x hasta menos x diferencial de x. Tengo 4 de 0 a 1. Límite superior, esto va a ser menos x menos límite inferior, menos raíz de x diferencial de x. Listo, continuamos. Ya, continuamos. Perdón. Acá hay un pequeño error. Cuando definimos acá el valor de y, acá tenemos que recordar lo siguiente. Y va a ser igual a más menos raíz de x, ¿no? En una parábola tenemos la parte superior, que va a ser la parte positiva, y la parte inferior, que va a ser la parte negativa. Por tanto, esto de acá sería y igual a menos raíz de x, ¿no? Esto me va a llevar a un resultado erróneo si no lo considero. Entonces esto sería más raíz de x. Ahora sí, podemos integrar. Por tanto, la integral va a ser la siguiente. 4 veces la integral de menos x, que sería menos x cuadrado sobre 2, más la integral de raíz de x, que sería x a la 3 medios sobre 3 medios, ¿no? Esto evaluado de 0 a 1, y vamos a tener lo siguiente. 4 veces límite superior menos 1 medio más 2 tercios menos 0. Entonces, realizando esta operación voy a tener lo siguiente. A ver, 4 multiplicado por, acá voy a tener menos 3 más 4 sobre 6. Finalmente, la integral cerrada, si realizan esta operación, acabamos de tener 4 menos 3, 1 sobre 6, la mitad de 4, 2, y la mitad de 6, 3. Y esta va a ser la solución utilizando el teorema de Green complejo. Esta tiene que ser la misma solución que hemos encontrado utilizando las integrales de línea. Por integrales de línea, nuestra solución es 2 tercios. Por el teorema de Green complejo, nuestra solución es 2 tercios. Por tanto, podemos decir que se verifica el teorema de Green complejo y habríamos terminado el ejercicio. Muchas gracias y disculpas por ciertos errorcitos que se dan, lamentablemente, al no poder ver tanto de forma simultánea el problema que se está resolviendo.